soy abogado. Mejor dicho, era. Fundé hace 15 años mi propio bufete llamado Corporaciones Jurídicas. Pasé de ser un simple recién graduado con muchas deudas escolares a tener una firma con oficinas en la Ciudad de México, un nombre respetado y un equipo de abogados que consideraba mi familia. Contraté a los mejores. Laura y Javier eran mis manos derechas. Laura con una mente aguda para los contratos y las negociaciones, y Javier un maestro de la litigación y la argumentación. Con ellos construimos una sólida empresa. Nuestra reputación se basaba en la integridad, rechazamos casos turbios, defendimos a los que lo necesitaban y nos enorgullecíamos de nuestra ética y nuestro limpio trabajo. Pero el dinero, como una liana venenosa, empezó a enredarse en mis valores. Los coches de lujo, las fiestas en yates, las propiedades en la playa, una vida lujosa, ya no eran un deseo sino una necesidad. Y el camino fácil siempre es el más tentador. Todo comenzó cuando un cliente nuevo, Ethan Croft, tocó a nuestra puerta. Ethan era un genio de la tecnología, el fundador de una startup de inteligencia artificial llamada Synapse. Se notaba que era un tipo genuino y un poco ingenuo para el mundo corporativo. Su empresa estaba valorada en millones, pero su mayor activo era un algoritmo que podría revolucionar la medicina. Era una persona sencilla, con la mirada de alguien que creía en la bondad inherente del ser humano. Vino a nosotros para que lo representáramos en la venta de una parte de su empresa a un gran conglomerado, una transacción que lo haría inmensamente rico. En una reunión a solas con Ethan, supe que su verdadero tesoro no era el dinero, sino su trabajo. Me confió que no quería vender su empresa por completo, porque la IA podía tener usos éticos y no éticos. Él quería proteger a su bebé de caer en las manos equivocadas. Cuando revisé los documentos, me di cuenta de una laguna legal, un vacío en los contratos que, con las maniobras adecuadas, me permitiría desviar una parte de los fondos de la venta, no un poco, sino una suma que cambiaría mi vida para siempre. Una cantidad tan grande que nunca más tendría que trabajar. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y avaricia. La imagen de los yates y las mansiones en la playa brilló en mi mente. La voz de la avaricia susurró: nadie se dará cuenta. Es solo una firma, un par de números. ¿Quién extrañará un par de millones cuando se tienen 100? Con la decisión tomada, mi comportamiento empezó a cambiar. Me volví evasivo con Laura y Javier. Mis reuniones con Ethan eran a puerta cerrada y no permitía que nadie más revisara los documentos finales. Ellos, mis directivos, mis amigos de confianza, lo notaron. Sus miradas se volvieron interrogantes, luego sospechosas. Un día, Laura me abordó en mi oficina. «¿Pasa algo con el caso de Synapse? Has estado muy hermético. Ethan parece un buen chico. Solo queremos asegurarnos de que todo está en orden». Le mentí. Le dije que era un caso delicado, con cláusulas de confidencialidad estrictas y que no se preocupara. Su expresión no cambió, pero sus ojos me decían que no me creía. Los siguientes días fueron una tortura. No podía dormir. Cada vez que veía a Laura o a Javier, sentía que sus ojos me perforaban. Sentía que mi plan se desmoronaba. Sabía que no podía hacerlo solo, así que le pedí a Javier, un experto en finanzas, que revisara unas cláusulas supuestamente menores. Le prometí un bono enorme y le dije que eran para agilizar la transacción. Él, con su ética de trabajo inquebrantable, aceptó. Pero una noche, mientras trabajaba hasta tarde, lo vi copiar los documentos. Me paralicé. ¿Será que me descubrió? ¿Qué hará con esa información? El día de la firma llegó. Mi corazón latía a 1000 por hora. Ethan estaba radiante. A unos metros, en la sala de conferencias, Javier y Laura me observaban. Sus rostros eran indescifrables. Todo estaba listo. Ethan, con una sonrisa, estaba a punto de firmar los papeles. En ese momento, Javier entró en la sala con una carpeta y la arrojó sobre la mesa. No era la carpeta que yo había preparado. Era otra, una que yo no había visto. Su rostro estaba pálido y su voz temblaba. «Esto», señalando los documentos, «es un fraude. Los documentos que va a firmar no son los que firmamos hace una semana». Mi mente se quedó en blanco. Mi garganta se cerró. Laura entró con el rostro más serio que la había visto. Se acercó a mí y en voz baja me dijo:
Lo sabíamos. Javier y yo. Copió los documentos cuando le pediste que revisara las cláusulas. Él y Laura revisaron todo a fondo y contrataron a su propio experto financiero. Descubrimos el desvío de los fondos. Esto no solo es un robo, es el fin de todo. Me miró con una decepción tan profunda que me sentí desnudo. Javier, con una expresión de dolor, se dirigió a Ethan. Señor Croft, nuestro socio, nuestro líder, intentó robarle. Aquí están los documentos que demuestran que cambió la información bancaria para desviar millones de dólares a una cuenta offshore. Ethan, que había estado observando la escena con una confusión abrumadora, se quedó boquiabierto. Me miró, no con ánimo, sino con una tristeza que me golpeó más fuerte que cualquier regaño. Sus ojos, que siempre reflejaban la ingenuidad, ahora mostraban una profunda desilusión. Me dijo, yo confié en usted. No me defendí. No tenía cómo. La evidencia era clara. Javier y Laura, a quienes había traicionado, me habían tendido una trampa. No una para destruirme, sino para salvar la firma que amaban. Ellos, los mismos que me ayudaron a construir todo, ahora me habían despedido. Fui despedido por mi propia firma, la que yo había fundado. A la mañana siguiente, las noticias explotaron. El caso fue mediático. Mi nombre, mi reputación, todo se vino abajo. Perdimos la licencia de abogados y los directivos, Laura y Javier, tomaron el control de la empresa. Pero la historia no termina ahí. La verdadera justicia vino después. Ethan, el mismo al que intenté estafar, decidió no presentar cargos penales y solo presentó una demanda civil. Con el tiempo, él y Laura se unieron y trabajaron juntos para crear un programa de ética empresarial que se basara en el respeto mutuo. Synapse, la empresa de Ethan, y corporaciones jurídicas se unieron en una asociación estratégica que cambió el panorama tecnológico y legal del país. Ethan, el buen tipo, que casi fue estafado, salió victorioso. Y yo me quedé sin nada. Me quedé solo con mis remordimientos, la imagen de la decepción en los ojos de Ethan y mis ex-socios, y el recuerdo de los yates y las mansiones que nunca serían míos. La avaricia me había cegado, y el precio que pagué fue mi vida entera. Ahora busco la manera de reconstruir mi vida. Dejo esta historia como advertencia a los que creen que pueden tomar atajos, porque el camino de la integridad, aunque parezca más largo, es el único que al final te deja caminar con la cabeza en alto.